acá. A ver, compañero, pues. Gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Buenos días a todos, a todas. Armando Gama, de Canal 11. Justo sobre este tema de los migrantes. El discurso antimigrante pues ha tomado fuerza en los últimos días. Ya lo vemos con el tradicional discurso del presidente Donald Trump, pero también ahora desde Chile. El próximo presidente de Chile ha pues amenazado a los migrantes que se encuentran en ese país, principalmente de los países vecinos, de darles alrededor de 92 días para abandonar esa nación. Incluso también se ha pronunciado o ha proyectado instalar vallas sí, muros, una especie de muro emulando al de Estados Unidos. Pues prácticamente estas acciones que contrastan con todos los esfuerzos que ha realizado el gobierno federal para justamente proteger a nuestros paisanos. ¿Cuál es su opinión al respecto, Presidenta? La criminalización de las y los migrantes es no solamente un acto de poca humanidad, vamos a decirlo así, sino que genera problemas. Siempre hemos planteado desde la transformación que la mejor forma de disminuir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad, porque la gente no migra por gusto. Bueno, habrá un porcentaje que lo haga. La mayoría migra por necesidad. Y nosotros pues nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre de cualquier país hacia otro y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes. Y siempre dar una alternativa. Migrantes que llegan a México de otros países, buscamos darles alternativas de empleo en México, si así lo desean, o de repatriarlos, de regresar a sus países con el apoyo del gobierno, en caso de que así lo deseen hacer. Y ha funcionado. Entonces, esa siempre va a ser nuestra posición. Muy bien. Y bueno, en materia económica, la CEPAL recientemente ha reconocido el papel negociador, así lo ha llamado, del Gobierno de México frente a las amenazas por los aranceles de Estados Unidos. Básicamente proyecta también un mayor crecimiento económico para nuestro país, 1.3% para el próximo año, motivado justamente por la renegociación del Tratado de América del Norte y bueno, pues el fortalecimiento, el impulso del Plan México y también el Mundial de Fútbol. ¿Qué le parecen estas proyecciones, Presidenta? Nuestra posición con Estados Unidos siempre ha sido de buscar el acuerdo. Esa ha sido la posición que hemos tomado desde que llegamos al gobierno, de no hacer conflicto, sino al revés, buscar el mejor acuerdo posible, manteniendo nuestros principios muy firmes. No a la intervención, no al injerencismo, coordinación sin subordinación, reconocimiento como iguales de dos países, reconocimiento también de nuestros paisanos que están allá, siempre nuestros principios bien firmes. Y en ese marco, buscar el mejor acuerdo posible. Ayer me dio gusto el titular de lo que se llama en inglés el USTR, que no sé exactamente la traducción, pero es el embajador Greer, que es el responsable de la formal de la revisión del tratado, dijo en una comparecencia que es un buen tratado, que tiene que haber correcciones,
pero que ha sido benéfico. Y esto es parte, pues, de lo que hemos estado trabajando desde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, las llamadas, el trabajo que hemos estado haciendo de coordinación en seguridad y en otros temas, y de buscar siempre el mejor acuerdo posible con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nos ha funcionado hasta ahora y vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, cabeza fría, y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos, que son muchísimos, y la protección de nuestros hermanos en Estados Unidos, que es lo que presentó Roberto, el fortalecimiento de los consulados y de la atención consular a todas y a todos. Gracias. Y bueno, aprovechando que está la Secretaría de Gobernación, sobre los alcances de estos acuerdos logrados el día de ayer con los transportistas y productores agrícolas, para evitar justamente que se bloqueen carreteras en estas temporadas de vacaciones, justamente, por favor. Con permiso, Presidenta. Sí, buenos días. Yo decirle que efectivamente, como lo hemos dicho siempre, pues la mejor forma de resolver los problemas es el diálogo. Entonces, como les decimos a los productores agrícolas y también a los transportistas, hablando se entiende la gente. Es lo que dice la conseja popular de nuestros abuelos y es cierto. Para resolver un conflicto, pues se vio ayer que no hay necesidad de bloquear. Siempre los vamos a atender, es nuestra obligación. Entonces ayer, pues no hubo ningún bloqueo, no nos sentamos a la mesa habiendo bloqueos. Habíamos estado dialogando con ellos, escuchándolos, porque es una convicción también hacerlo. Y es importante decirlo, no hay mejor herramienta para llegar a un acuerdo, a una solución, que el diálogo, que una mesa de trabajo. Entonces, eso primero. Lo segundo es que efectivamente, como se hace en todos los casos, cuando hay una demanda ciudadana, se lleva a la mesa y se busca la forma jurídica de responder a ello. Entonces, ayer las demandas pues fueron primero en una mesa sobre el tema de seguridad en carreteras. Entonces, la Guardia Nacional, un muy buen elemento que fue de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de Seguridad, otros elementos de ahí, pues fueron respondiendo a cada una de las inquietudes sobre el tema de seguridad. Entonces, se firmó una minuta al final, en el que estuvieron de acuerdo ambas partes, tanto los transportistas de esta organización, que es una organización, es de las más pequeñas, pero que siempre bloquea. Entonces ayer pues no hubo esa necesidad de bloquear, siempre se les escucha y lo vamos a seguir haciendo. En cuanto a los temas con los productores agrícolas de esta organización, se quedó en mesas para los siguientes días, en unas mesas técnicas que contemplan alguna información que ellos no tenían y dudas sobre el tema de los programas y las ayudas que tiene, como nunca, hay que decirlo, hoy en día el tema agrícola y el campo. Claro que hacen falta muchas cosas todavía por hacer, pero que vayan también recibiendo la información sobre los tiempos, sobre los apoyos que tiene el Gobierno de México. Entonces, también, bueno, terminó a la 1:30 de la mañana la mesa, pero pues también se firmó una minuta con los acuerdos y pues vamos a seguir caminando y atendiendo a y a otros grupos también.
Pero yo quería quedarme con esa idea de que pues se dialoga y pues no hubo ni un solo bloqueo, porque ellos también en la mesa están viendo que no hay esa necesidad. Los vamos a seguir atendiendo cuantas veces sea necesario. Gracias. Es decir, ¿se garantiza que no habrá bloqueos o habrá libre tránsito para...? Pues eso firmaron, pero Ok. es la tercera vez que firman eso. O sea, vamos a decirlo también. Ellos hacen un compromiso en la mesa, revisamos lo que va cumpliendo el gobierno de México uno a uno, a ver, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió. Cuando hay nuevas demandas que se pueden hacer, pues inicia un nuevo diálogo, pero nosotros lo que decimos es que pues un servidor público atiende de mejor manera y con más agrado si no tienes un bloqueo ahí, que te están diciendo en una carretera que están afectando a gente cuando no hay ninguna necesidad. Lo quiero enfatizar. Y pues con mucho gusto, somos servidores públicos y por obligación tenemos que atender. Pero nuestro punto, ¿cuál es? Que no se afecte a la población. No tienen ninguna necesidad de afectar a la población, sí los estamos atendiendo. Muchas gracias, secretaria. Presidenta. También es importante porque hace tiempo, antes de que llegara la transformación, había una manifestación, un bloqueo, y se atendía a la organización dándole algo especial a la organización. Eso ya no existe. Lo que hay es apoyo a todos. Si la organización lo pide por alguna razón, se hace la evaluación de que en efecto es una demanda legítima, pues entonces apoya a todos los productores, independientemente de qué organización sea. Porque antes se usaba estos esquemas de presión para recibir dinero a una u otra organización, eso ya no ocurre. Se atiende, se dialoga, pero son beneficios generales a agricultores de maíz, productores de maíz, de trigo, de otros granos. Muy bien, muchas gracias. Y Presidenta, su opinión respecto a estos anuncios que han hecho la oposición, principalmente o particularmente el PAN, de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para echar abajo la llamada Ley Esposas que se aprobó, recordemos, en días pasados en el Congreso de San Luis Potosí, que bueno, avanza también ya en el Congreso de Nuevo León, justamente para establecer pues candidaturas exclusivamente de mujeres hacia las elecciones del 2027. Su opinión al respecto, Presidenta. Está bueno el debate. Mi opinión personal es que en todo caso hay que ver si jurídicamente es procedente o no, doy mi opinión. Es que el Instituto Nacional Electoral ya definió un esquema para que haya paridad siempre en los candidatos, candidatas a gobernadores, gobernadoras de los partidos. Entonces, por ejemplo, son 17 gubernaturas a elegirse en el 2027. Entonces, el INE dice, tiene que garantizarse que la mitad, en este caso son 9, que es la mitad más 1, es decir, siempre tiene que haber mayoría mujer. 9 tienen que ser candidatas mujeres y 8 tienen que ser candidatos hombres. Con eso ayuda a la paridad. Gracias a eso hay más gobernadoras mujeres. Hoy una buena cantidad de mexicanos y mexicanas, aparte de la presidenta, están gobernados en los estados por mujeres. Y eso ha ayudado mucho a decir, bueno, a dar la oportunidad a las mujeres y además pues a reconocer que las mujeres podemos gobernar, que no es esta idea del pasado de que las mujeres no podemos ser presidentas municipales o diputadas o senadoras o gobernadoras o presidentas de la República. La parte de que a fuerzas haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también pues
sus contras, porque muchas veces pues va orientado. No necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas. Entonces ahí pues mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente pues los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces no es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres, ¿no? Lo pongo a debate. No tengo claro, y incluso le pedí al ministro Saldívar que pudiera revisar si está dentro de la ley, porque ya pasó en San Luis Potosí y en efecto lo traen en otros estados. ¿Qué tan, si es jurídicamente viable o no? Más allá de que lo impugne un partido político u otro. Gracias, presidenta. Y nada más para finalizar, si nos puede compartir lo que nos adelantaba el premio a Hacienda. Sí, como no, ya me lo pasó aquí. Lo voy a decir en inglés, o International Financing Review. ¿Cómo se traduce? ¿Review qué es? ¿Cómo se traduce en español? ¿Gaceta? La Gaceta, aquí el experto, la Gaceta Financiera Internacional le concedió a México el premio Emisor del Año. México ha sido durante mucho tiempo un referente entre los emisores soberanos de mercados emergentes, pero en 2025 elevó este rol gracias a una ejecución temprana y audaz, innovación estructural y volúmenes de operaciones récord en todos los mercados, con estrategias bien pensadas para optimizar los costos de financiamiento y, quizá lo más importante, abordar los persistentes problemas de deuda de la petrolera estatal Pemex, sin dañar las finanzas del gobierno. Felicidades a todos y todas los que son parte de la Secretaría de Hacienda. Muy reconocido. Y bueno, ya que estamos en esta, la cápsula de Mujeres en la Historia ganó en la categoría de animación de los premios TAL, principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina. Felicidades a Noemí y a Canal 14. Gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Vamos a ver la compañera. Presidenta, buenos días. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua y en Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, desde principios de esta semana han arrancado caravanas de migrantes de distintos puntos fronterizos. El Instituto Nacional de Migración ha promovido las acciones del programa Paisano. ¿Qué acciones de seguridad se llevan a cabo para proteger estas caravanas? ¿Quién lleva la coordinación con autoridades estatales y municipales? ¿Quieres dar ampliar la información? Sí, gracias. Nosotros tenemos una oficina de representación en cada entidad federativa que hace la coordinación con Guardia Nacional por instrucciones de la Secretaría de Gobernación, y con esto generamos las condiciones con gobiernos de los estados, con los secretarios de Gobernación, con Guardia Nacional, con policías municipales, y hay todo un operativo a lo largo y ancho de las carreteras, sobre todo en autopistas, para darle seguimiento y acompañamiento a nuestros migrantes, héroes y heroínas paisanas. Muy bien. También quisiera preguntarles… Así es. Sí, hay los 2-800-911. WhatsApp desde México el 079 también. Muchas gracias, Héctor. Presidenta, otra pregunta sería, ¿qué acciones de colaboración llevarán a cabo las fuerzas militares de México y Estados Unidos entre enero y abril del 2026? Son
convenios que se han firmado desde hace tiempo, no hay, digamos, nada extraordinario en lo que ahora quedó en el entendimiento con Estados Unidos, y particularmente hay fuerzas federales que van a entrenarse a Estados Unidos en ciertos temas, y también fuerzas de Estados Unidos, del Comando Norte principalmente, que vienen a entrenarse a México. Por ejemplo, el plan de N3C y otros entrenamientos que se dan no solamente al ejército de los Estados Unidos, a miembros del ejército de Estados Unidos, sino también a otros países. Entonces es parte, pues, de los ejercicios de coordinación, colaboración, cooperación, adiestramiento que quedaron en el entendimiento. Muchas gracias, presidente. Y por último… Y hay mucha relación, hay mucha comunicación entre el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y el comandante Guillot, creo que es, ¿cómo se dice? De la Guardia. Guillot, del Comando Norte de los Estados Unidos, se comunican muy seguido para distintos temas de coordinación. Siempre Estados Unidos del lado de Estados Unidos y México del lado de México. Muchas gracias, presidenta. Y por último, le preguntaría, con miras al Mundial a celebrarse a mediados del próximo año, ¿qué mejoras se contemplan para agilizar la gestión migratoria? ¿Qué facilidades se brindarán a los extranjeros que arriben a la ciudad de sede? Hay mucho trabajo con migración, con gobernación. Gabriela Cuevas está ahí, Relaciones Exteriores. Se están generando condiciones para facilitar las visas a visitantes y a jugadores de los distintos equipos. Entonces, hay mucho trabajo, hay mucho avance, sí hay facilidad. De acuerdo, muchas gracias, presidenta. Gracias. Vamos sobre el tema. A ver, ¿quién más? A ver, el compañero de allá atrás que no ha preguntado. Sí. Sonora, hace mucho tiempo que no te damos la palabra. Buenos días, presidenta. Jorge Salcedo del Sol de México. Preguntarle sobre este caso de trágico Veracruz que sucede con Ernestina Asensio. Queríamos saber si hay información sobre qué autoridades les correspondería hacer la investigación, si sería de la Fiscalía Estatal allá en Veracruz o si sería la FGR. Hay una serie de recomendaciones que vienen en la resolución y se va a dar cumplimiento a todas las resoluciones. Muchas de ellas tienen que ver con atención a víctimas, no repetición. Entonces, Rosa Isela está coordinando este grupo de trabajo y en cuanto lo tengamos, lo informamos. Está, por supuesto, también la gobernadora de Veracruz. Entonces, son varias recomendaciones, a todas se les va a dar cumplimiento y pues ya les informamos muy pronto a qué institución les corresponde. Sí, también preguntarle sobre el pago de esta reparación, si vendrá desde la CEAP y también si… Sí, ¿qué partidas? es la Comisión de Víctimas. Desde también la está Comisión de contemplado. Sí. De acuerdo, muchísimas gracias, presidenta. También preguntarle sobre otro tema que salió a partir del día lunes con un acuerdo histórico que anunció la Administración Estadounidense de Ambiental, la EPA, sobre el saneamiento o la atención, la resolución al 100% del río Tijuana. Queríamos preguntarle por qué México se comprometió en los próximos 6 meses a generar un plan maestro para este saneamiento y distintas obras que también se van a plantear en este río Tijuana para que, bueno, solucionar este problema del drenaje. Preguntarle si también tiene alguna otra información sobre este acuerdo al que se llegó con Estados Unidos. Lo habíamos anunciado hace meses con la secretaria Alicia Bárcenas, que por cierto está haciendo un excelente trabajo, y particularmente en este tema, porque había una serie de medidas que se habían tomado en su momento que no resolvían de fondo el problema de la contaminación del río Tijuana. Y además, pues no había responsabilidades compartidas, entonces, o no había tantas responsabilidades compartidas. Entonces es mejor lo que se firmó ahora, y Roberto estuvo ahí, a lo mejor nos puedes dar los detalles. Claro, presidenta, con su permiso. Es un acuerdo que se viene trabajando desde hace varios años y que responde a un problema que empezó en realidad desde el siglo pasado
y que desafortunadamente los gobiernos, los últimos gobiernos del siglo pasado y los primeros gobiernos de este siglo, o sea, en el periodo que le llamamos neoliberal, no hicieron nada al respecto, lo dejaron correr, dejaron que cayera en completo estado de abandono la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos y dejaron obviamente pues que se fueran contaminando más las playas de Tijuana y que se tiraran todos estos desechos al mar Pacífico. Entonces, en el sexenio anterior con el presidente López Obrador se hizo un proceso binacional para determinar una serie de obras que los dos países tenían que hacer en cada lado para poder resolver de fondo, como ya decía la presidenta, este problema. Entonces, en ese sexenio se empezó la construcción de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, que era uno de los proyectos más importantes y que de hecho la secretaria Bárcena también desde el sexenio pasado estuvo muy involucrada en ese tema. Y ahora lo que hicimos fue, pues digamos, como el acuerdo para establecer un calendario ya muy específico de obras de cada país, de cuándo se tiene que hacer cada cosa para llegar a esta solución de fondo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen que ampliar la planta internacional de tratamiento que está en San Diego para el año 2027. En el caso de nosotros tenemos que hacer una serie de obras en torno a la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos que van a permitir que no se sigan tirando desechos directamente al cauce del río Tijuana y también explorar algunas nuevas obras adicionales. En el caso de México vamos a explorar la ampliación de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, que es de nuestro interés, digamos, hacia el futuro del crecimiento de Tijuana, y Estados Unidos también quiere que se explore la instalación de lo que se llama un emisor oceánico, que funciona como una especie de seguro de emergencias para que si llega a fallar la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, haya un emisor que lleve las aguas mar adentro y no directamente a la playa. Entonces, pues un avance muy importante y además pues decirles que ya de hecho este año se hicieron varias obras en este tema, entonces pues vamos muy bien y es muy importante para Tijuana porque pues obviamente que la contaminación principal que genera pues es en las playas de Tijuana, así que es un avance ambiental importantísimo. Gracias. También preguntarle sobre la incorporación de Estela Damián Peralta a la nueva Consejería Jurídica de la Presidencia. Bueno, Estela es abogada primero, tiene que ser abogada. Ha practicado el derecho en distintas áreas, tiene especializaciones, tiene aparte una maestría en educación y venimos trabajando juntas desde el 2018. Ella fue directora del DIF en la Ciudad de México, después fue mi secretaria particular. La secretaría particular es un trabajo muy difícil porque no es, es hacer que funcione, funcionan en cierta manera también como jefes de gabinete en muchos temas. Igual Carlos Augusto aquí hace un trabajo extraordinario. Ahora estaba en la subsecretaría de Seguridad Pública, encargándose junto con Rosa Isela de este programa que llamamos Atención a las Causas. Ha hecho un trabajo muy importante de identificar jóvenes en riesgo para sacarlos de la violencia e incorporarlos a una actividad de beneficio para la comunidad. Y quería que fuera mujer, eso es muy importante, porque no quiero mover la paridad, de hecho hay más mujeres que hombres, pero no quiero mover la paridad. Entonces, Estela va a hacer un excelente trabajo, es una mujer muy honesta, muy trabajadora, se lleva bien con todos. Y la Consejería Jurídica es muy importante, es todo lo que tiene que ver con lo jurídico en el Gobierno de México, lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, tiene relación con la Corte, tiene relación con la Fiscalía en algunos temas, con el Tribunal de Justicia Administrativa, por varias cosas contenciosas que se llevan en la Consejería, y va a ser muy buen trabajo. Y ya por último, preguntarle, también nos había adelantado que para fin de año se iba a actualizar el registro de personas desaparecidas. Preguntarle si también hay alguna nueva… Sí, a ver si la próxima semana damos ya el informe de cómo, digamos,
cuántas personas están en los registros, cuántas personas se han encontrado, cuántas personas están en los registros pero no hay ningún dato. En los últimos años, cuántas personas tienen carpetas de investigación. Ahora, por ley, solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación, precisamente por este tema de que se registraba a un nombre y no había datos adicionales y tenía que ser considerado por ley como persona desaparecida, aunque no había ningún dato, ni tampoco quién la había subido a la plataforma. Entonces ahora por ley ya tiene que tener necesariamente carpeta de investigación. ¿Cuánto pasa, de acuerdo con los históricos, en que una persona sea reportada como desaparecida y sea encontrada posteriormente? Porque muchos de estos casos no son de delincuencia organizada y menos de un acto del Estado mexicano. Estamos hablando de los últimos años, evidentemente, o de alguna policía, de algún estado, municipio. ¿Cuántos son realmente vinculados con delincuencia organizada y cuántos son ausencias voluntarias? Porque hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares, pero pues las familias obviamente los reportan como desaparecidos porque no se comunican con ellos y a través de distintos esquemas ahí se encuentran a estas personas y se comunica con la familia más allá de si quieren regresar con ellos o no. Todo este trabajo que ha sido muy intenso, porque es la revisión de bases de datos, el nuevo esquema, el trabajo con los colectivos de desaparecidos, que lo ha hecho Rosa Isela y su equipo. Ya ayer me presentaron un avance, ya falta muy poco para que podamos presentarlo públicamente. La próxima semana, entonces. Probablemente sí, ya. Muchas gracias. Esta o la otra, pero ya lo presentamos. Gracias, presidenta. Sí. Sobre el tema de los migrantes. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretarias y directora. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es ¿cómo va a afectar a los migrantes este impuesto que se va a imponer en enero a las remesas, al envío de remesas, el 1%? ¿Y cómo se podría pues brincar este impuesto que han puesto en los Estados Unidos? La resolución jurídica que optó el Congreso de los Estados Unidos es cobrar 1% de las remesas, aquellas remesas que se envían en efectivo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Un hermano allá, un migrante, un mexicano, mexicana que vive en Estados Unidos, usa estas pues lugares que hay, estantes, lugares, donde muchas veces llegan con efectivo y lo dan y dicen quiero que lo envíe a este lugar. Y ahí se hace la transferencia ya electrónica y se puede cobrar en algunos lugares en México. Son remesadoras legales que lo hacen de esta manera. Incluso muchas veces en los propios estantes, en las propias tiendas les cobran algo adicional por hacer este envío. Si el migrante, si el mexicano o mexicana tiene una cuenta de banco en Estados Unidos, pues solamente hace la transferencia a sus familiares acá. Y eso ya es transferencia electrónica. Si es transferencia electrónica, ya no le cobran nada. Con la tarjeta Finabien no necesitan necesariamente una cuenta de banco en Estados Unidos, porque Finabien a través de Visa está dado de alta en Estados Unidos y de un sistema que utiliza. Entonces, una persona puede llegar a una farmacia, a una tienda y decir, deposítame esto en mi tarjeta Finabien. Se le deposita en la tarjeta Finabien. Antes, obviamente, tiene que haber recibido su tarjeta, 2 tarjetas, y una persona en México tiene que tener también la tarjeta Finabien
que va a cobrar el dinero que les envían a través de las sucursales de Finavien. Entonces, es una opción muy buena porque es legal en Estados Unidos, está regulada y a través de distintos establecimientos pueden depositar el efectivo en la tarjeta Finavien y a partir de una aplicación pueden enviarla a sus familiares aquí en México. Si lo hacen a través de Finavien, que es la que menos comisiones cobra y la que mejor tasa de cambio da, pues entonces van a recibir más dinero y no van a necesitar pagar el 1%. Depende mucho también, a ver si está la presentación que hizo Iván Escalante el lunes, de qué remesadora usen, porque miren, estas son las transferencias electrónicas, que por cierto, de acuerdo con Banco de México, la gran mayoría son transferencias electrónicas. Ya hay menos efectivo que se utiliza para enviar. Pero miren, por ejemplo, si utilizan Finavien y van a enviar $400 allá, ¿cuánto va a recibir su familiar aquí? 7,396 pesos con 30 centavos. Si utilizan, ¿cómo se dirá? Zoom o XOOM, Zoom se dirá, bueno, Zoom, si envían $400, su familiar va a recibir 6,963 pesos. Ahora, vete a la siguiente. Si envían en efectivo, que es a través de estos establecimientos que son totalmente regulados en Estados Unidos, y pagan a través de Pagafón, Smart Pay, recibirá su familiar 7,401. Pero aquí aparte le van a quitar 1% del impuesto en Estados Unidos. Entonces, obviamente, regrésate al anterior, pues les conviene Finavien, que es lo que Rocío pues ha estado haciendo también un excelente trabajo al frente de Financiera para el Bienestar, que entre otras actividades tiene esta. ¿Y se puede de México a Estados Unidos También. también enviar también. con las dos tarjetas? Sí. Bueno, en una siguiente pregunta, he estado platicando con migrantes y el seguro de proceso de repatriación, pero cuando muere la persona a México es muy, muy caro. ¿Habrá otra opción de algún seguro que se pueda usar por parte de Finavien o algo para que no se cobre tanto? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque efectivamente en nuestra red de amigos Finavien nos los preguntan permanentemente. Tienen que acudir cuando muere una persona, un familiar en Estados Unidos, a buscar apoyo, muchas veces a los consulados, al área de protección, pero les cuesta muy caro enviar el cuerpo o las cenizas. Nos dicen paisanos que llegan a pagar hasta 70,000 pesos. Por eso ya tenemos esta opción, esta alternativa, la buscan también en la aplicación. Está el botoncito seguro de repatriación, solamente pagan 372 pesos. Esa la pagan, por favor, con la tarjeta Finavien México, ya sea desde allá o desde acá. Y ese seguro les cubre todo, la asesoría legal allá en Estados Unidos, el envío de la persona, del familiar y todos los trámites legales, que es muy importante. Ese ya está, ya lo pueden utilizar y ya está funcionando. Gracias. Muchas gracias. Y en una siguiente pregunta, el Senado, en la Cámara de Senadores, está preguntando, hay 55 líderes del crimen organizado que se van a entregar
a los Estados Unidos, estos líderes, para que sean juzgados ahí en Estados Unidos. Y pues la pregunta que se hace, ¿tienen asesoría? ¿Está bien que sean pues, presuntos delincuentes? Todo mexicano y mexicana puede pedir asesoría consular y se le tiene que otorgar, de ley, y porque son los derechos humanos de cualquier persona. Sí tienen derecho. Y no será, ¿y por qué no se les quiere juzgar aquí en México? ¿Hay desconfianza en el Poder Judicial? Son solicitudes de extradición y es parte de los convenios. Sí, ya en una última pregunta, pues hay migrantes que están preguntando, ay, perdón, es que tengo que usar el tumbaburros. Hay migrantes que pues, quieren saber, han estado en juntas, líderes de migrantes, con la Secretaría de Gobernación, con el Congreso de aquí de México, con diputados, senadores, con el INE, porque quieren hacer una ampliación a sus derechos electorales. Una es que puedan votar no solamente por presidentes, sino también por gobernadores y congresos locales de sus ciudades de origen, de sus estados de origen, poder votar, y que se amplíe a 10 diputados migrantes y 4 senadores. ¿Ustedes creen viables estas propuestas que están haciendo los paisanos? Pues es parte de los foros que se hicieron en Estados Unidos, en los consulados, de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Todavía no hay una propuesta formal, pero se les escuchó a todos las propuestas que tienen, y mucho tiene que ver también con el INE y los trámites burocráticos que se generan a la hora de sacar la credencial de elector, que ya se ha visto también con el INE por parte de la Secretaría de Gobernación, y es muy importante que se resuelva también en la reforma electoral, la facilidad para que cualquier mexicano que vive en el exterior pueda votar, y que no se tendrá que inscribir, pero no es esto de que se inscribe, son como 5 trámites para que les llegue la credencial de elector, y luego ya que les llega son otros trámites para decir que va a votar. Entonces se tiene que facilitar el voto. Muchas gracias. Bueno, vamos por acá, la jornada que anda por acá. Presidenta, en este tema de los migrantes, su postura, lo que dijo ayer el presidente Donald Trump, de que pues con los migrantes han afectado el bienestar de Estados Unidos, y vuelve a tachar de criminales, y acusa inclusive a la administración anterior del expresidente Biden de haber permitido, solapado todo el ingreso de migrantes. ¿Usted qué opina? Pues no estamos de acuerdo. Las y los mexicanos, que es lo que nos corresponde, pero de muchos otros lugares del mundo, llegan a Estados Unidos buscando pues una mejor vida, mejor ingreso para poder enviarle a sus familias. Estados Unidos creció con migración, es el origen de nuestro país vecino. Vinieron de Europa, de muchos lugares, llegaron de Europa, de muchos lugares, y se constituyó la nación que son. Y los migrantes mexicanos, pues recordemos primero que una parte del territorio era México, y se quedaron familias de un lado y de otro. Y también se promovió durante mucho tiempo, bueno, en la época de los braceros fue un programa especial para que los mexicanos fueran a trabajar allá durante la guerra, para poder tener más mano de obra. Y los mexicanos y mexicanas pues ya viven allá de tercera, cuarta generación, quinta generación, y tienen mucha identidad con México, y algunos pues de primera generación. La migración de mexicanos y mexicanas en el último periodo
en el sexenio del presidente López Obrador disminuyó mucho. En realidad, la migración que creció fue de otros países que utilizaban a México como cruce desde Centroamérica, y no necesariamente venían de Centroamérica, sino venían también de otros lugares. Ahí se trabajó mucho para darles opciones y también para evitar pues, los cruces no legales, que se diera otra visión. Nuestra visión siempre será que lo mejor para disminuir la migración es la cooperación para el desarrollo. Si en México hay empleo, hay buenos salarios, hay condiciones para el desarrollo de las familias, pues ¿para qué se van a ir a Estados Unidos? Entonces, gracias a que aumentaron los salarios mínimos, que hubo programas de bienestar, que hubo atención a la gente más humilde, pues disminuyó la migración hacia los Estados Unidos. Entonces, lo hemos dicho, lo dijimos con el secretario Marco Rubio, lo he dicho con el presidente Donald Trump. Los mexicanos ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, muchísimo, en muchísimas áreas. Digamos que la tradicional, que es donde ha habido más migración, es el campo. Entonces, la producción agrícola en California no sería lo que es si no fuera por las y los trabajadores mexicanos, que además somos muy trabajadores. Pero también en la construcción y también en los servicios y también en muchas otras áreas donde no había mexicanos y mexicanas, centros de investigación, científicos, académicos que viven allá. Entonces, nosotros buscamos otra visión y siempre la vamos a defender, y vamos a defender en situaciones complejas como las que viven muchos de nuestros hermanos allá, pues su protección a través de todos los elementos legales que tenemos, que son los consulados y además el apoyo jurídico a través de distintos organismos que ayudan al apoyo jurídico de nuestros hermanos allá. ¿Usted considera que la frontera común en realidad es la más, de las más problemáticas del mundo? Pues es una frontera con muchísima comunicación. A ver si te sabes ese número, yo no lo recuerdo en este momento. ¿Cuántos vehículos pasan diariamente por la frontera? No lo traes, ahora sí te gané. 5 millones de cruces. 5 millones de cruces diarios. Y la cantidad de mercancía que cruza, pues porque tenemos un tratado comercial y además hay pues muchísima mercancía que pasa de un lado y otro de la frontera, desde aguacate, jitomate, hasta vehículos y muchos otros productos que pasan de uno y otro lado de la frontera. Entonces, debe ser de las fronteras no más problemáticas, de mayor actividad, eso sí lo diría, de mayor actividad entre uno y otro país, pues porque así se ha dado en los últimos años y particularmente los años desde los tratados comerciales. Pero además hay familias que viven en un lado de la frontera y van al otro lado de la frontera todos los días. Y del otro lado también, O sea, no solo son mexicanos que van a Estados Unidos, sino muchísimos estadounidenses que vienen a México, en la frontera. Vienen muchísimos a tratarse temas médicos, muchísimos, porque como allá pues no hay, es muy cara la atención médica, pues vienen a México a atenderse en hospitales privados, en clínicas privadas y también en las públicas porque se les acepta.
Por otro lado, quisiera preguntarse sobre el uso del glifosato a partir de que se evidencian los errores de un artículo que durante 25 años fue el soporte de la agroindustria y de empresarios agrícolas para defensa de plaguicida. Está trabajando en eso. Vamos a invitar a Alicia y a Julio Verdegué para que puedan hablar de este tema y de otros agroquímicos y plaguicidas que se utilizan en México. Recuerden que ya se prohibieron algunos, se sigue trabajando en ello y particularmente con el glifosato, pues el tema es la sustitución que no es tan sencilla, pero se sigue trabajando en ello. Entonces sí hay que abrir otra vez el debate para la prohibición total. Se está revisando hubo una resolución. Esa tú te la sabes también, Roberto, tú que sabes todo entre la relación México-Estados Unidos. Una resolución de una controversia relacionada con el glifosato. El glifosato sí. Hubo una resolución de un panel arbitral que interpuso el gobierno de Estados Unidos, pero también hubo una reforma constitucional en México y quedó pues prácticamente resuelta esa controversia, porque se estableció que las varietales de maíz nativo mexicano se tienen que sembrar aquí, pero no hay restricciones para la importación de maíz desde Estados Unidos, que se utiliza para otros fines, sobre todo para engorda de ganado y fines industriales. Pero en el tema del glifosato seguimos trabajando lo importante es encontrar un sustituto. Se trabaja internacionalmente en ello y también en México. Gracias. Pues quisiera pedir su opinión, o sea, ¿usted ve viable la posibilidad de un acuerdo en Latinoamérica contra los intentos de Donald Trump de atacar Venezuela? Después de que ayer el presidente Petro también califica a Nicolás Maduro como un dictador, ¿hasta dónde podríamos llegar con este acuerdo? Nosotros hemos sido muy claros en nuestra posición, incluso más allá del presidente Maduro y el gobierno de Venezuela. Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni injerencias y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por constitución, y así debe ser. Y creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio. Cada presidente, obviamente, presidente reciente electo de Chile dio otra posición, pero nosotros vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención. Repito, más allá de el gobierno de Maduro en Venezuela, ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes, evidentemente. Esa siempre va a ser nuestra posición. Lo hacemos, es más, esa ha sido la posición de México desde hace mucho tiempo. Algunos presidentes la defienden más, otros la defienden menos o la han defendido históricamente menos, pero esa tiene que ser la posición de México y de todos los mexicanos, porque aquí también hay muchos que nos critican por defender la Constitución. ¿Cómo la presidenta de México está llamando a la no intervención? No, sería gravísimo, gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República. Entonces, todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México, pues violan la Constitución para empezar. Entonces, esa va a ser siempre nuestra posición. Sí, en ese sentido quería comentarle, porque ya se ha estado mencionando el riesgo que podría tener inclusive en México con este llamado que hace el presidente, con este señalamiento que dice el presidente Trump de que pues, Venezuela les quitó su petróleo, pues, ¿no?
Sí, pues es muy cuestionable eso, ¿verdad? Pero lo importante es que no haya, que por cierto tenía razón ayer cuando dije que los buques que no pueden entrar y salir son los sancionados, no son todos, son los sancionados, así lo escribió el presidente Trump en su red social. Y ayer yo dije, no son todos los buques, son los buques sancionados. Hay que leer bien la publicación y ayer se aclaró este tema de petróleo. Y evitar al máximo lo que pueda hacer México para evitar cualquier solución armada, vamos a estar ahí siempre. Y nuestra posición debe ser siempre clara. Y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos, porque hay cooperación, hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios. ¿Y ya iniciaron contactos con alguien, Presidenta, en este sentido para tratar de hacer lo más que pueda México? No hemos recibido alguna solicitud en particular, no la hemos recibido. Ha habido comunicación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no hemos recibido ninguna solicitud formal y nuestra posición siempre va a ser esa. Gracias. A ver, la compañera. 460,000 cruces vehiculares diarios. 1 millón de personas. Ah, no eran 5, 1 millón. 1 millón de personas, sí. Bueno, adelante. Buen día. 5 millones a la semana, vamos a ver. 5 a la semana. Hatsiri Magallanes de MBS Noticias. Preguntarle sobre esta nueva alerta que emitió la Embajada de Canadá en torno a que sus ciudadanos no vengan a 14 estados del país. Preguntarle si esto no repercute en la imagen de México, sobre todo en este proceso que está del Mundial, de los preparativos para el Mundial. Pues miren cómo ha aumentado a ver si tienes ahí el de Josefina, que presentó hace algunas semanas, cómo ha aumentado el turismo canadiense en México. A ver si lo tienes. Ha aumentado muchísimo y va a seguir aumentando porque México es grandioso y todo el mundo quiere conocer nuestro país. México está de moda. Canadá, 11.4% de incremento en el 2025 y va a seguir aumentando. Entonces, pueden venir a México. Aquí los recibimos con los brazos abiertos a todos. Gracias, Presidenta. Preguntarle por otro lado, el gobierno de Donald Trump pidió ayer a México reconsiderar su apoyo al régimen cubano en torno a que México pues, le envía petróleo, a la contratación de médicos cubanos. Dice que no está alineado con los valores que tiene Estados Unidos o con la política exterior, ¿no?, de Estados Unidos con México. ¿Su gobierno estaría dispuesto a reconsiderar la relación con el gobierno de Cuba? Este ha sido un tema permanente desde la Revolución Cubana, desde 1959, con Estados Unidos, en la relación México-Estados Unidos. El presidente, en el 60 estaba López Mateos, ¿no? Luego Díaz Ordaz, luego Echeverría, luego López Portillo, luego Miguel de la Madrid, luego ¿quién? Salinas de Gortari, luego Zedillo. Bueno, Fox tiene el comes y te vas, ¿verdad? Por cierto, era canciller Castañeda, pero de todas maneras vino Fidel, con todo y el comes y te vas. Después Calderón, que también más o menos, pero tampoco cambió mucho la posición. Después Peña, después el presidente López Obrador y nosotros. Ha habido una constante en la relación México-Cuba. México fue el único país con el canciller, ¿quién era? El canciller que votó en contra en la OEA del bloqueo. El canciller mexicano.
¿No era Solana? No. A ver, revisen. México fue el único país que votó en contra del bloqueo en la OEA, contra Cuba. Ahora ya un montón de países votan en Naciones Unidas para quitar el… Manuel Tello. Entonces, esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y a pesar de y la nuestra presión. posición es soberana, es una decisión soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. El bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. Gracias, presidenta. Como se ha mantenido, repito, desde López Mateos. Gracias. Por otra parte, su opinión respecto a esta decisión de la Fiscalía de dar marcha atrás al perdón que había otorgado el fiscal anterior, Alejandro Gertz Manero, ahora en torno al dueño de Miss Universo, ¿no? Ya estaba como testigo colaborador, ya tiene una nueva orden de aprehensión. Preguntarle su opinión y, bueno, se dice que está prófugo, ¿no? ¿Tiene información? Tiene que informar la Fiscalía. Es un tema de la Fiscalía y tienen que informar. Pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la Fiscalía. Y ya por último, presidenta, el Departamento del Tesoro sancionó al cártel de Santa Rosa de Lima por el tema de Huachicol. Dice Estados Unidos que el Marro operaba todavía desde la cárcel. ¿Su gobierno tenía información respecto a esta? Ya venía de antes. El congelamiento de cuentas se hizo hace ya varios años, no es algo nuevo. Ahora hay una sanción adicional, pero ya venía desde hace tiempo el congelamiento de cuentas. Hoy nos los informó Omar Reyes, que es el titular de la UIF. ¿Y de que esta persona ya operaba y sigue operando todavía, tenían conocimiento también? Bueno, eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad si es que hay algún ilícito que se comete desde los centros de detención. Gracias, presidente. Bueno, ya son 9:25, ya vámonos a desayunar. ¿Perdón? Ah, sí, muy importante. No sé si se acuerdan que he dicho varias veces aquí que Rosa Isela, que hace un excelente trabajo, entre otras cosas, ha estado viendo con el gobernador de Sonora y con varios compañeros del gobierno, pues la exigencia que hemos tenido al Grupo México para que se cumplan una serie de condicionantes que quedaron desde aquel, el derrame, ¿no? En el río Sonora, de contaminantes. Y a partir de ahí se hizo una mesa de trabajo. Hay muchas cosas que se quedaron a la mitad, que una parte de la limpieza del río, una clínica, sistemas de medición, varias cosas que piden las comunidades y que no se solventaron. Y también en eso estaba la huelga, que no tiene que ver directamente con el derrame en el río Sonora, pero era una controversia. Y se llegó a un acuerdo muy benéfico para las comunidades, porque nuestra visión siempre, y la visión con la que Rosa Isela estuvo trabajando con todo el equipo, es que tienen que cumplir con todo lo que piden las comunidades. Entonces, podemos a lo mejor la próxima semana, pues todavía no se firma, digamos. Nosotros estamos aportando también una parte menor de recursos, pero creo que es algo muy bueno para Sonora. Entonces, lo traemos, y para los trabajadores, obviamente. Entonces, lo traemos la próxima semana, para que, si te parece.
Si no es la próxima, la otra, porque todavía quedan algunos detalles ahí. Pero pienso yo que es muy bueno para el Estado de Sonora y pues para todos aquellos colectivos que lucharon durante mucho tiempo por esto. Vámonos, mujeres en la historia. 18 años. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Y Marat también, le voy a reconocer a Marat. Digo que le tengo que reconocer a Marat Bolaños porque también ayudó mucho. Alicia Bárcenas estuvo también. Gracias. Me voy a tomar solo unos minutos para contextualizar. Los premios TAL reconocen lo mejor de la televisión pública en América Latina y son otorgados por un jurado internacional en cada categoría. En esta edición 2025 participaron 57 canales de 14 países. La serie de cápsulas de Mujeres en la Historia, producidas por Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, obtuvo el premio a la categoría Mejor Animación. Detrás de los 3-4 minutos de historia que se presentan aquí cada jueves, este año llegamos casi a las 50, casi 60 desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, está el trabajo de quienes hacemos investigación histórica, sí, pero también quienes hacen la investigación iconográfica, muy importante, guión, locución, edición, diseño sonoro, diseño gráfico y por supuesto animación. Gracias a todas y a todos quienes participan y sobre todo en la parte de la ilustración. A veces se dificulta mucho porque las mujeres pocas veces fueron representadas en la historia. Entonces es un gran trabajo de creación, pero además las representaciones que hay muchas veces están en el estereotipo de acompañamiento, por ejemplo, y no desde el protagonismo o de las acciones que realizaron. Es por ello que es muy importante realizar este diseño gráfico que permita que se vea claramente cuáles fueron las acciones y sobre todo la importancia de su participación y quitar la invisibilidad, pero también quitar estos estereotipos. El día de hoy presentamos también con animación la historia sobre las chichiguames. En la sociedad mexica, la guerra era un aspecto central. Los varones que asumían el rol de combatientes eran reconocidos como guerreros, pero las mujeres también eran consideradas guerreras cuando se encontraban en labor de parto, pues el nacimiento era reconocido como un acto de lucha por la vida. Las mujeres que morían en algún momento de la gestación o durante el parto se convertían en cihuateteo, mujeres divinas o mujeres diosas. Cuando el recién nacido quedaba huérfano, su cuidado pasaba a manos de otras mujeres lactantes, llamadas chichiguame, quienes alimentaban a los bebés, los acompañaban en su crecimiento y les transmitían saberes, afectos y cultura. Con sus cuidados, ellas terminaban de formar a los seres humanos que llegaban al mundo sin estar completamente listos, como quedó registrado en el Códice Florentino. ¿Y tú no eras así entonces cuando viniste? Antes no podías defenderte. Antes no podías extender los brazos. Sí, te hizo cuajar tu venerable madre, que junto a ti sufrió, junto a ti se fatigó, junto a ti estaba cabeceando de sueño, y su venerable leche te hizo cuajar. Con la conquista, las mujeres indígenas continuaron con estas labores dentro de sus comunidades y en los hogares de las familias españolas y criollas. De esta manera, ellas siguieron transmitiendo sus conocimientos y su cultura generación tras generación. Esta práctica se extendió a lo largo de la colonia y abrió una posibilidad para que mujeres indígenas y afrodescendientes tuvieran un ingreso significativo y lograran la subsistencia de sus propios hijos. Las chichiguas de la época novohispana cuidaron y alimentaron a las infancias de las familias principales. Pero estas mujeres también hicieron mucho por las infancias desfavorecidas, como en la Casa de Niños Expósitos, donde fueron contratadas para alimentar a las niñas y niños huérfanos. En el México independiente, la práctica de las chichiguas se asimiló en la figura de las nodrizas europeas, quienes alimentaban a las hijas e hijos de las élites. A pesar de que las chichiguas ayudaron a disminuir los altos índices de mortalidad infantil,
Su labor ha sido muy poco reconocida históricamente e incluso fue cuestionada por los médicos del siglo XIX. Pero no podemos olvidar que fue a través de estas relaciones de cuidado que se tejieron vínculos sociales y culturales. Cuando una mujer indígena o afrodescendiente alimentaba a un bebé criollo, también le enseñaba cuentos y le cantaba canciones, muchas en lenguas originarias. Sus cuidados, apapachos y palabras aún resuenan en la cultura mexicana. 2025 fue declarado Año de la Mujer Indígena y comenzamos el año reconociendo la historia de las mujeres que integran la identidad gráfica del Gobierno de México. La Reina Roja, la señora Seismono, Tecuichpo y Xutatzin, gobernante de Tula. Las 4 representan mujeres en la defensa de sus pueblos y líderes de gobierno, pero también en esta sección nos gusta hablar en colectivo, así es que destacamos las actividades diarias en las que hemos colaborado y contribuido las mujeres. El día de hoy, el trabajo del cuidado. Si bien hoy podemos hablar del Sistema Nacional de Cuidados como una política pública integral que busca reconocer, redistribuir y profesionalizar este trabajo que había sido una carga desproporcionada para las mujeres. Un reconocimiento todas y a todos los que nos dedicamos al cuidado. Muchas gracias y bueno, esta es la cápsula con la que se cierra el año 2025. Que tengan excelente cierre de año. Muchas gracias. Gracias.